Ok, hoy vamos a ver, ¿alguien conoce en la Biblia a Isbi Benob? ¿Alguien lo ha leído? ¿No? ¿Nadie? ¿Naiden dicen allá? Ok, hoy lo vamos a conocer. Y el tema de hoy se llama ¿Cómo vencer a Isbi Benob? Di conmigo, Isbi Benob. Y vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 21, verso 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. ¿Qué le pasó a David? Se cansó, ¿verdad? Dice, e Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes. Isbi Benob era un gigante, ¿verdad? Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel, ¿verdad? ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Verdad? Que tarde o temprano tú y yo tenemos que luchar contra un gigante llamado Isbi Benob. Ya derrotamos a Goliat, conocimos de Jesús y enfrentamos a Goliat, lo derrotamos, pero aún hay más gigantes. La Biblia nos habla que cuando el Señor le dice a Moisés que envíen 12 espías, ¿verdad? 12 príncipes a reconocer la tierra prometida, ellos van, traen de los frutos, hablan bien, que fluye leche y miel. Bueno, solo 2, 10 fueron negativos, y dice, y hay gigantes también. Pero Caleb dice, pero subamos, o sea, vamos a acabar con ellos. ¿Verdad? Había gigantes. Isbi Benob es uno de esos gigantes de la familia de Anac, de los anacitas. Por eso dice aquí el nombre Isbi Benob. Entonces, pero ¿qué pasa con David? David ya era rey, un hombre experimentado en pelear contra gigantes. Se enfrentó a Goliat y lo mató. Pero cuando David mata a Goliat, andaba en onda, traía la onda, ahí no la llevaba. Y dice que estaba cansado. Como ser humano, David estaba cansado, se agotó. ¿Tenía experiencia para pelear contra gigantes? Sí, pero aquí no le funcionó. Y vámonos un poquito más atrás para que leamos cuando él derrota a Goliat. En 1 de Samuel 17:48 dice, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa, ¿verdad?, de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda, golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó ahí a Goliat, cayó al suelo, y David, cuando lo vio en el suelo, corrió, le quitó su espada, con eso lo mató, y dice que le cortó la cabeza. Quizás tu Goliat no les has cortado la cabeza y te sigues enfrentando a esos gigantes aún en la actualidad, aún cuando ya eres cristiano. Pero dice que David no quedó conforme con la piedra entre cejas, sino que también le corta la cabeza. Es decir, no volvió a enfrentarse otra vez con el mismo gigante. Ahora, David, ¿qué pasa con él a partir de esa pelea o de esa victoria? David recibe fama al vencer a Goliat. Es conocido David. Primero era un pastorcito que estaba por allá, ¿verdad? Y después es conocido en el pueblo de Israel. Lo hacen yerno del rey Saúl. Dice en 1 de Samuel 17:25, ¿ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Recuerden que el gigante salía durante 40 días, a retar si había alguien, un valiente que se pudiera enfrentar contra él, para que no pelearan los dos ejércitos, solamente los dos, el que se enfrentara a Goliat. ¿Ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel.
Y dice, el rey ha ofrecido una recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre, dice, el rey Saúl ofreció una de sus hijas como esposa y que la familia quedaría libre de pagar impuesto. ¿Qué le promete el rey? Pues bueno, al que ganara le promete riquezas y lo exonera de impuesto. Y aparte, pues lo que el rey le iba a dar como su yerno también. Vámonos a 1 Samuel 17:26. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin, verdad, a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano? ¿Verdad? Dice David, ¿quién es este filisteo pagano? Es decir, para él era otro filisteo pagano que Dios iba a dar la victoria al pueblo y acabar con este gigante. Esa era la convicción de David, que había estado entrenado donde él cuidaba ovejas, mataba leones, ¿verdad? Se enfrentaba a osos, cuidaba sus ovejas, y él veía a este gigante que olía como oso y lo veía como oso. Entonces dice, estos hombres le dieron a David la misma respuesta, le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, le oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Y le dice a su hermano, conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla, ¿verdad? Y muchas veces tú y yo, a veces la familia, los amigos no entienden que el venir a la iglesia para nosotros es de gran bendición, de ver la mano de Dios sobre nuestra vida todos los días. Y la familia de David se enfrenta contra él, le reclama a su hermano, le dice en otras palabras, ¿qué andas de chismoso haciendo acá? Vete allá, cuida las ovejas. Pero ¿por qué David aparece en escena si él estaba allá cuidando las ovejas? ¿Ustedes creen que fue coincidencia que David se enfrentara contra Goliat? No, en el Señor no hay coincidencias, sino diosidencias. Vamos a ver ahorita, Saúl ya estaba alejado del Señor. Saúl fue levantado por la presión del pueblo que querían un rey. No era lo que Dios quería, pero como los demás pueblos tenían un rey, el pueblo de Israel también quería un rey, y Dios les pone a Saúl. Pero Saúl ya estaba alejado de Dios. Entonces el papá Isaí manda a David a llevarle cosas a sus hermanos. Llega David y conoce a Goliat, ¿verdad? Y ahí estaba el futuro rey del pueblo de Israel, el futuro líder que iba a guiar al pueblo de Israel a muchas victorias para conquistar muchas tierras. ¿Qué le pasa a David? Es reconocido por el pueblo, ¿verdad? Y dice que Saúl lo pone sobre la guerra y que él era aceptado tanto por los generales de Saúl como también por el pueblo de Israel. Esto lo dice en 1 Samuel 18:5. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía, ¿qué dice? Con éxito, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener éxito? Tenemos que aprender de David, que estaba, ¿verdad?, en comunión con Dios. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra. O sea, imagínate un pastorcito ahora ser hecho comandante sobre los hombres de guerra, o sea, es decir, contra otros generales. Él era el mero mero, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Mira, aquí Dios pone gracia en David, porque seguramente los generales de Saúl eran hombres que habían peleado toda su vida, diestros, fieros en la batalla, ¿verdad?, con experiencia, acostumbrados a la batalla, y David viene de cuidar ovejas. El pueblo cantaba sus hazañas y el pueblo empieza a decir, cuando él viene de la guerra, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, y eso no le gustó a Saúl. En lugar Saúl de decirle, Señor, gracias por la vida de David,
porque él vino a defendernos, me mandaste un guerrero para defender al pueblo. Saúl se había despegado ya de Dios, no tenía comunión con Dios, no hablaba con Dios, Dios se había separado de él y Saúl iba en decadencia y David iba hacia arriba. Un mismo lugar, un mismo Dios, pero diferentes posiciones. Una misma iglesia, un mismo mensaje, un mismo pastor, algunos avanzamos más y otros no. ¿Qué gigantes? Todavía no hemos derrotado. ¿Qué Isbi Benob? Siguen latentes en nuestra vida. Y dice 1 Samuel 18:6, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después de que David mató al filisteo, ¿verdad? Mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos, ¿verdad? Con panderos. ¿Alguien tiene pandero? ¿Nadie tiene pandero? Ok, del año del caldo somos, ok. ¿Alguien más tiene pandero acá? Del año del caldo somos. ¿Alguien más tiene pandero? ¿Címbalo? ¿Nadie? ¿Guitarra? Ok. No, los de guitarra son más ¿pero la tocan o no? ¿O nomás la tienen? Dice, este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl, ¿qué? Se enojara mucho. Ya estaba separado de Dios. ¿Hay alguien aquí que se enoja mucho? Señálelo. No, no es cierto, ¿verdad? Si te enojas mucho, quiere decir que el Señor no ha estado ahí contigo, porque no era agradecido ya Saúl. Se enojaba. ¿Por qué? Le daban crédito a David por 10,000 y a él solo por 1,000. Y claro, tenía razón el pueblo de cantar eso, tenía razón las mujeres, porque cuando David mata a Goliat, le corta la cabeza, y dice que él guardó la cabeza y agarró la espada, con eso le cortó la cabeza. Dice que todos los filisteos salieron huyendo y que el pueblo de Israel, el ejército del pueblo de Israel, salió tras ellos y dejaban 3 ciudades llenas de cadáveres de los filisteos. Por eso Saúl mató a 100 y David a sus 1000, porque efectivamente mataron a miles y miles, porque un jovencito pastor fue usado por Dios para matar a un gigante, y al pegarle en la cabeza el pueblo salió despavorido, los filisteos. Entonces sí es cierto que él mató a sus 1000. Y dice el verso 10, antes dice que Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa, ¿verdad? Porque eso le ayudaba a Saúl, tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano. Imagínate uno en la presencia de Dios, en ese mismo lugar, ahí otro en la presencia de Satanás. Uno adorando a Dios y otro rechazando a Dios. En un mismo lugar, el mismo Dios, pero uno ya se había olvidado de ese Dios. Y dice que de repente, ¿verdad?, la lanza que tenía en la mano, uno con odio y el otro con gran amor hacia Dios. Y viene Saúl, le avienta, ¿verdad?, que trató 2 veces de clavarlo en la pared con esa lanza y nunca lo logró. Y Saúl tenía miedo de David. ¿Por qué? Por lo que decían. Ahora, la Biblia dice que Saúl, ¿verdad?, él tenía que enfrentarse ahí, porque él era, dice que él sobresalía más que todos los israelitas. Él era alto, era oaxaqueño, a 4 horas de Pinotepa, o sea, Guerrero, Acapulco, era acapulqueño. Pero él no lo hacía. Y viene David, un jovencito, y se enfrenta a Goliat. ¿Por qué? Porque Saúl desde ahí ya no tenía comunión con Dios. No levantes su mano. Si tú le tienes miedo a algo, quiere decir
que esa comunión se terminó también. Porque la Biblia dice que el temor lleva consigo bendición. No, ¿qué lleva? Entonces, ¿por qué tenemos temor a algo? Cuando hablas tú de temor, el diablo escucha, porque él lo puede hacer. Sus secuaces lo pueden hacer. Por eso dice que el temor lleva consigo castigo. El espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y ahora tenía un espíritu que lo atormentaba. Y dice que finalmente Saúl echó a David de su presencia. Pero dice, y lo puso de comandante sobre 1000 hombres. Ahora dice, y David dirigía fielmente las tropas en batalla. David siguió teniendo ¿qué? Éxito en todo lo que hacía, porque ¿quién estaba con él? Dios está contigo también en todo momento. Dale fuerte el aplauso al Señor. Verso 15. Cuando Saúl reconoció esto, ¿verdad? Empezó a amar a David. No, ¿qué dice ahí? Le tuvo aún más miedo. El problema de Saúl era que se menospreciaba. Y la inferioridad te lleva a ser superior. Era orgulloso, le importaba lo que la gente decía de él. Tenía inseguridad en él mismo. En lugar de haberse apegado a Dios, le importaba lo que dijera el pueblo. En lugar de agradecerle a Dios por la vida de David, de ayudarlo en todo. Él era rey, él gobernaba. Él, si quería, no iba a las guerras. Para eso tenía a David. Dios estaba con David. Moisés con Josué. ¿Quién peleaba las batallas? Josué. Pero Moisés recibía de parte de Dios. Después viene Josué, se queda al frente del pueblo, pero ya no era Josué el que recibía de Dios, sino el sacerdote. O sea, Dios trabaja con cada uno de nosotros de diferente manera. Pero dice el verso 16, pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir sus tropas en batalla. Después de ser algo increíble David, ahora empiezan las dificultades, ¿verdad? Pero no solo pisándole los talones a los triunfos, sino precisamente al surgir a causa de ellos. Como empezó a ser famoso, Dios lo empieza a hacer famoso, Saúl empieza a aborrecerlo y a odiarlo. Y luego el pueblo lo engrandece, le cae bien al pueblo, Dios pone gracia en él. ¿Pero por qué pone gracia? Porque David era un joven o era un hombre que se aplicaba y obedecía lo que Dios le decía. Y cuando tú y hacemos, buscamos el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso toda la añadidura que necesitaba David, Dios se la daba. Él iba a la guerra, millares de ángeles acompañaban a David, lo hicieron diestro para la batalla. Pero también, después de ese triunfo, Saúl empieza a odiarlo y lo quiere matar. Las mujeres cantan que Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. David no mandó él a que cantaran o que compusieran esa canción. Fue el mismo pueblo que levantó esa canción. Esto le desagradó terriblemente a Saúl, porque le encantaba ser, ¿verdad?, el único. Le encantaba ser el único. No le gustaba la competencia por su falta de seguridad. Y por eso cantaban esa alabanza, porque cuando mata a Goliat, mata también a miles de filisteos, el pueblo de Israel. Causó la derrota del enemigo porque siempre estuvieron en pleito. Y por eso a David le dan más. Por eso Saúl intenta matar a David, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía apartado a David. Ella lo tenía apartado. Saúl estaba perdido, pero David iba comenzando.
Así que en ese momento, mientras David cantaba alabanzas, Saúl, lleno de odio, rencor, falta de perdón. Imagínate que a nosotros nos pasara eso en la iglesia, que unos están adorando, alabando y perdonando, y otros están reteniendo el perdón. Dile que está a tu lado, qué bueno que eso no pasa aquí. Por eso siempre les decimos, ¿verdad? Lleguen a la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La alabanza es venir a adorar, levantar tus manos, llorar, soltar tus cargas, lo que trae, para que cuando venga el mensaje estés vaciado de todo problema, ¿verdad? Y que nada estorbe escuchar el mensaje. Así que lo que cantaba David era un sedante para Saúl, pero llegó un momento en que odiaba ya lo que fuera eso. Odiaba eso. Odiaba las alabanzas. No le gustaban las alabanzas, porque ya había el diablo ocupado el lugar de Dios en el corazón de Saúl. Y todo lo que viniera de parte de Dios odiaba eso. Odiaba eso. Por eso intentaba darle muerte a David, al que Dios había ungido, al que Dios había escogido ya. Y Saúl ya no tenía conexión con Dios. Había dejado de orar, había dejado de conectar con Dios, había dejado de tener comunión con Dios, había dejado de leer la Biblia, había dejado de congregarse, había dejado todo lo que tuviera que ver con Dios. Y por eso su estado estaba mal estaba su estado. Pero Dios le ayuda a David a escapar 2 veces de ser atravesado por esa lanza. David pudo haberle regresado el golpe mientras esperara que se durmiera o algo, pero David no lo hizo. ¿Por qué? Porque David estaba lleno del Señor. Y él había prometido que no iba a tocar al ungido del Señor, aunque ya no estaba ungido. Y después intentó otras veces más de matarlo, no solo esas 2 veces. Y David siempre salió con vida. Pero, di conmigo, pero David, no solo con Saúl, David tiene que enfrentarse y que medirse con otro gigante llamado Isbi-Benob. Por si andan buscando nombre, aquellos que van a tener un hijo, Isbi-Benob. Dice, leímos en 2 de Samuel 21:15 que David se cansó. La condición física de David es que estaba cansado para ir a la guerra. Estaba cansado y se enfrenta a otro gigante. Ya no Goliat, sino a Isbi-Benob, otro gigante. Tú y yo acabamos con Goliat, pero hay más gigantes en nuestra vida. Lo que estás enfrentando ahorita se llama Isbi-Benob. Di conmigo, Isbi-Benob. ¿Quién había escuchado ese nombre antes? Nada más Iván, porque estuvo en el servicio de la mañana. Su enemigo físico, ¿quién era? Isbi-Benob, uno de los descendientes de Anac, de los anacitas, de los gigantes. Imagínate cómo era de gigantón, que su lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Y dice que estaba ceñido con una espada nueva y que con esa trató de matar a David. Seguramente este gigantón había escuchado de David, conocía la historia de David, sabía lo que se decía de David. Había matado a Goliat, un jovencito había matado a Goliat. Este gigantón quería utilizar y estrenar su espada para matar a David, hacerse famoso, presumir su espada, que con esa le había dado muerte al héroe de Israel. ¿Por qué no buscó a otros? ¿Por qué Isbi-Benob se fue directamente a la cabeza, al líder? ¿Por qué el diablo se va contra el papá o contra la mamá? Porque si le pega la cabeza, se amuela toda la familia. ¿Qué pasaría si un día yo cometiera un pecado? ¿Qué pasaría? Y me quitaran de la iglesia.
¿qué harías tú por mí? ¿Odiarme, hablar mal de mí? ¿O decirme, pastor, estamos contigo? La mitad sí y la mitad no. ¿Algún pecado traía el pastor oculto? Ve la suegra que tiene, ve la esposa, luego se ve que lo dominaba. Ve el pastor seguramente porque lava los trastes, sustrae todos los días, barre y trapea, plancha, y hago macramé. No sé qué es eso. ¿Qué es macramé? En algún lado lo había escuchado yo. Ok, entonces este hombre quería hacerse famoso a costa de David, pero en el momento o en el tiempo que David mata a Goliat era joven. Ya no era tan joven aquí David, ya era rey. La experiencia de David no le sirvió para nada. Los recuerdos del pasado para poco lo aprovechó. Ni su lucha de la técnica le sirvió. ¿Por qué? Porque David no tenía que pelear contra este gigante. Hay peleas, hay gigantes que tú y yo no tenemos que enfrentar y nos metemos en cosas que no nos importan. Hay problemas que nos hemos metido porque nos metemos en problemas que no son nuestros, no son gigantes nuestros. No le correspondía a David enfrentar a Isbi-Benob porque no era su gigante fue Goliat. Este tiempo era rey ya. Los gigantes que yo he enfrentado en la iglesia, ¿verdad?, fueron míos. Kevin enfrentará otros gigantes. Isbi-Benob los va a enfrentar Kevin, no yo como pastor. Él los tiene que enfrentar, no yo. Tus hijos tienen que enfrentar sus gigantes. No te metas en problemas que no te importan. Levante la mano, ¿quiénes se metían? No es cierto. A ver, bueno, levántela como yo. ¿Quiénes se han metido en problemas que no le importan y saliste todo ahí? Yo nomás la estoy levantando por cortesía, ¿eh? No, no es cierto. No, todos. Pero no son gigantes para nosotros. Si tu hijo comete un error, déjalo que enfrente a Isbi-Benob. Tu hija enfrenta algo, déjalos que conozcan al Dios. Si el mismo Dios que le dio la victoria a David y que respaldaba a David en cada cosa que él hacía tenía éxito, el mismo espíritu que va con David es el mismo espíritu que va contigo y conmigo y el que irá con nuestros hijos. El punto es que le quieres estorbar a tus hijos aunque no lo quieras. Tu desmedido amor humano estorbas a tus hijos, estorbas tu matrimonio, te metes en problema por tu familia. Con todo mi cariño te lo digo. Deudas que no son tuyas las pagas. Problemas que no son tuyos, andas de metiche. Este gigante no era para David. No era para él. Dios no lo tenía para él. Hay problemas que no son para ti. Deja que tus hijos lo enfrenten. Y mira qué será mejor que tú le digas de testimonio a la gente: mi hijo enfrentó su situación económica, oró, le pidió a Dios, cambió muchas cosas y Dios le dio la victoria. A mi hija, Dios restauró su matrimonio, creyó en Dios, buscó a Dios, se aferró a Dios y Dios le dio la victoria en su matrimonio. Mi hijo estaba enfermo, ya para morir, creyó en Dios, se aferró a la vida y Dios le dio otra oportunidad. Eso es dejar que nuestros hijos se enfrenten a Isbi-Benob, no tú. Enséñales que tu papá Dios es papá de ellos también. Les queremos resolver todo a la gente, todo. Andamos de metiches en todo. Candil de la calle. Candil de la calle. Primera de Felipe 8:5. Segunda de Samuel 18:1 dice: derrota y muerte de Absalón. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales, gracias, y capitanes. ¿Para qué?
¿Sí está? Nombró generales y capitanes, ¿para qué? Ojo, hasta ahí muy bien, David. Hasta ahí muy bien, David. Tú y yo enseñamos a nuestros hijos o como matrimonio leer la Biblia, orar, congregarnos, depender de Dios, creer en Dios, mantener la fe. Y si Dios ha dado la victoria a sus siervos fieles, también nos las va a dar a nosotros. Entonces dice que nombró generales y capitanes. Dice, envió las tropas. ¿En cuántos grupos? 3 grupos. Un grupo bajo el mando de Joab. Otro grupo bajo el mando del hermano de Joab, Abisaí, hijo de Sarbia, el que lo salvó. ¿Verdad? Por si andas buscando nombre para tus hijos, ahí está, Joab, Abisaí. Y el tercero, ¿verdad? Bajo Itai, de Gad. ¿Dónde está tu hijo Itai? Ahí está. ¿Dónde está tu hijo Itai? Ahí está. Son indirectas para Kevin, a ver si le pone Itai. Dice, entonces el rey le dijo a sus tropas, yo iré con ustedes. 3, ¿qué dice? Pero sus hombres, ¿qué dice? Se opusieron terminantemente e insistieron, no debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, ¿qué dice? No cambiará nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por 10,000 de nosotros, es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Nos envía ayuda si la necesitamos. Entonces, ¿por qué David tuvo que enfrentar a este gigantón, Isbi? De cariño le decían Isbi. Y cuando estaba su mamá enojada le decía, Isbi Benot. Y cuando estaba más enojada, Isbi Benodote. No sé, algo así. ¿Por qué se tuvo que enfrentar David a un gigante que no era para él? Por no hacer caso al consejo de sus generales y capitanes. Eres un hombre o una mujer que eres cristiano, vienes a la casa, pero nunca pides un consejo, te dejas llevar por tus emociones, por lo que tú quieres hacer, recibes consejo, pero al final haces lo que tú quieres. Ese es el problema que le pasó a David. David ya no estaba para enfrentar esos gigantes. Hay gigantes que estás enfrentando ahorita que no eran tuyos. Por no buscar consejo, por no escuchar el consejo, los estás enfrentando. Con todo mi corazón te lo digo. Por eso David era el rey. Si le daban a la cabeza, el pueblo iba a salir despavorido, como lo pasó con los filisteos. No escuchó, pero aún así, si tú hoy vienes con esos gigantes que no eran tuyos, hoy vamos a orar. Así como Dios le mandó ayuda física a David cuando lo necesitaba, ¿verdad? Dios le manda a Abisaí, hijo de Sarbia. Ese gigante era para Abisaí, no para David. Hay gigantes que es para tu matrimonio, hay gigantes que es para tu familia, hay gigantes que son para tus hijos. Ataca y enfrenta, porque Dios te va a la victoria al que te toca a ti. Ese gigante era para Abisaí, porque dice que llega Abisaí, hiere al filisteo y lo mata. No tuvo que ser David, porque el mismo espíritu que había ahí, que estaba en David, Dios mismo estaba con Abisaí, porque era de su pueblo. Para Isbi Benot, Dios tenía a Abisaí, no a David. No a David. Abisaí era el hijo mayor de Sarbia, hermana de David, y hermano de Joab y Asael. Eso viene en 2 de Crónicas. Iglesia, necesitamos hermanos que nos ayuden a vencer nuestros problemas. No con alguien del mundo. Te va a aconsejar como el mundo. Te odian, odia. Te dan, dales. No, de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto. Pedir consejo. Miren, tenemos la bendición en comunidad
que platicamos contigo. Busques el consejo de un pastor y platican contigo. Te aconsejan de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo, y claro, también de testimonios. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no matamos a ese gigante? ¿Tu religión no te lo permite buscar consejo? ¿Tu religión no te permite ser David? ¿O quieres ser un Saúl que todo lo sabe? O sea, ¿por qué no lo hacemos? Busquemos la ayuda de la familia de la fe. Abisaí era sobrino de David. El sobrino de David, a través de Dios, fue a ayudarlo para derrotar al gigante que casi acaba con la vida de David. Y aún le faltan un montón de cosas a David. Aún le faltan. Pero las horas de tu gigante Isbi-Benob están contadas, porque ahorita vamos a orar por ti. Pero tu vida no. Segunda de Samuel 21:18 dice: después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibecai de Usa, di conmigo, Sibecai, o sea, si me caigo me levantan, de Usa mató a Saf, ¿verdad? Otro descendiente de los gigantes, ¿ok? Entonces, ¿cuántos gigantes van muertos hasta ahí? ¿Cuántos? 3, ¿verdad? El primero, Goliat. El segundo, Isbi-Benob. No se te olvide ese nombre, ¿eh? Isbi-Benob, ¿verdad? Y el tercero, Saf, ¿verdad? No le vayas a poner a Saf a tu hijo. Van a decir, ¿dónde está Saúl? Sí, ¿verdad? Asaf, ¿verdad? Pero es A, ¿verdad? No, Asaf, la A es mucha. Entonces dice, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, Elanán, di conmigo, Elanán, hijo de Jare de Belén, mató al hermano de Goliat, de Gad. Van 4. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cuántos ha matado David? ¿Cuántos? Solo uno le tocaba. Solo uno le tocaba. Y luego dice, el asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gad, se enfrentaron contra un hombre enorme que tenía, ¿cuántos dedos? En cada mano y también en cada pie. Tenía 24 dedos en total. Y dice que desafió a los israelitas y se mofó de ellos. ¿Y quién lo mató? Lo mató Jonathan. Hasta ahorita el nombre más bonito y más padre que ha salido de los nombres de acá. Jonathan, ¿verdad? Hijo de Simea, hermano de ¿quién? De David. Estos 4 filisteos, 4 más el que mató David, eran 5. Eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David, ¿y quién más? Y sus guerreros los mataron. No David solo. No, en el Señor no hay llaneros solitarios. En el Señor hay puro Avengers, sin ser vengadores, claro. O sea, trabajan en equipo. Dice, David y sus guerreros los mataron. La gloria, ¿quién se la llevaba? El Señor. Pero había hombres fieles y leales a Dios, que Dios los usaba para matar gigantes. Quizás le ha quitado la oportunidad a tus hijos que maten a su gigante. Y has salido raspado porque no es tu gigante, es de ellos. Has dejado que otra gente entre a tu matrimonio para matar al gigante cuando ese gigante es tuyo y de tu pareja. No dejes que nadie se meta en tu vida más que Dios. Deja que tus hijos maten su propio gigante, porque en lugar de ayudarles vamos a salir raspados. Ahora, ¿cuál es algo asombroso de David aquí? David, ¿verdad? Estaba cansado, extenuado, pero David no huyó. Le faltaron las fuerzas, pero no la bravura ni su fe en Dios. Él sabía que Dios enviaría a alguien a ayudarle en ese momento de angustia, en ese momento de tensión, en ese momento de tristeza, en ese momento de estrés. David sabía el Dios que tenía. Y tú y yo tenemos que saber eso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La añadidura
Dios se la daba a David y a sus hombres. Tu familia no es de una sola persona, es de varios. Es de varios. En multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces Dios le envió a tiempo ayuda. Cristo en su agonía, ¿verdad? Dios le envió un ángel para confortarlo. Hoy, en tu gigante, Dios te va a dar la ayuda que necesites. Porque es el único que nos las puede dar. No hay nadie más en esta vida que nos pueda dar. Ni la familia, ni los amigos, ni el mundo, ni las estrategias. No. Solamente es Dios. Una victoria donde solamente mates al gigante, sino le cortes la cabeza al gigante. Porque si nos acobardamos, el diablo está listo para acabar con nosotros y nuestros hijos y nuestras generaciones. Apenas veía de que Marcos Witt sacó las mismas canciones viejitas, ¿verdad? Pero ahora las canta con la familia y se llama Legado su álbum. Y qué padre, ¿no? Que en algún momento tú estés en la iglesia con tu pareja, si es que no la ha llevado el Señor o no te ha mandado a ti, con tus hijos y tus nietos. ¿Y qué tal si también ves hasta los bisnietos aquí corriendo, destruyendo la iglesia del pastor, pero adorando y alabando a Dios? ¿Verdad? Qué padre ese legado. ¿Por qué? Porque tú le has enseñado a que ellos se enfrenten a Isbi Benob. Tu mismo Dios que te ha traído hasta aquí es el mismo Dios para ellos. No perdamos el tiempo en tonterías. Oremos por la pareja de nuestros hijos. Dejemos la religiosidad y renovemos nuestra mente para llevar un evangelio, una vida cristiana de acuerdo a lo que Jesús nos vino a dar. Porque a veces solo salimos de una religión y nos metemos a otra y vivimos de la patada. Y eso no es lo que quiere Dios. Jesús nos trajo a través de su muerte en la cruz una libertad completamente diferente. Pero los otros gigantes cayeron a manos de los ayudantes de David. Saf murió a manos de Sibecai. El hermano de Goliat fue muerto por Elanán. El otro que estaba deforme, 6 dedos y 6 dedos, ¿verdad? También murió. Y el último lo mató Jonatán. Dejemos a nuestros hijos, estate ahí con ellos. Instruye al niño, ¿qué dice? Instrúyelo. Y cuando sea grande, esté casado, dice, jamás se apartará, pero va a recordar todo lo que le enseñaste. ¿Qué va a aprender? Que cuando había problemas en la casa, te encerrabas a orar con Dios o te ibas y le dabas vuelo a la hilacha. Drogas, alcohol, chismes, esto, lo otro, o él veía eso. O sea, lo que tú le vayas a instruir. Estos gigantes eran del clan de Aná, eran anacitas. Pero, ¿verdad? Fue exterminado por David y sus hombres. David dependía de Dios. En ese momento flaqueó y le faltaron las fuerzas. Vamos a vencer a Goliat, pero vamos a enfrentar Isbi Benob también en nuestra vida. Pero ya no estás solo. Tu familia ya conoce la palabra, tu familia que viene a la iglesia me refiero. Te va a ayudar a enfrentarlos. No solo. Tienes generales y capitanes contigo en tu casa. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí está mi Espíritu Santo. 2 son mejor que 1, dice la palabra del Señor. Y no solo habla del matrimonio, dice, porque cuando uno cae, ahí está el otro que lo levanta.
Hay del solo que cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? Que en alguno de la familia esté la prudencia y la confianza en el Señor. Hubo 4 victorias más sobre gigantes, pero una solo era para David, la quinta. Así que el día de hoy, pasen los pastores y líderes, por favor. El día de hoy quizás traes problemas. Traes Isbi Benob por problemas que no eran tuyos, pero te metiste. Quizá hay gigantes todavía atacando tu vida, tu casa, tu familia. Quizás has buscado salidas y no has sido obediente o no has buscado consejo. Quizás nunca has intentado pasar al frente para que oremos por ti. ¿Por qué hoy no lo haces? ¿Por qué hoy no das ese paso de fe? El primer paso es el más difícil. ¿Por qué no lo das el día de hoy? Y vienes y recibes oración. Entrega al Señor tus cargas. Entrega al Señor tus Isbe Benob hoy. Córtales la cabeza. No solo los vas a matar, les vas a cortar la cabeza. Los vas a sacar de tu familia. Y así como David, que cometió el error y no fue obediente, Dios le mandó ayuda. Hoy Dios nos va a mandar la ayuda a ti también. Aunque no hemos sido obedientes en una situación, en economía, en salud, en el matrimonio, con los hijos, no lo sé, en el negocio, no lo sé. Hoy Dios mandará a un Abisaí para ayudarnos. Hoy tenemos a Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo está aquí, porque donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está su Espíritu Santo. Hoy le adoramos y alabamos al Señor, y dice su palabra que Dios habita en medio de la alabanza de